Mi columna se llama La vaca y la contraseña. Y dice así. A fines del siglo pasado, exactamente, en 1994, tuve conciencia de que los computadores habían llegado para quedarse. Supe también que la nueva tecnología me costaba infinito trabajo, así que contraté a un informático para que me guiara. El hombre se llamaba Marc Anthony, pero pedía que le dijeran Johnny. Debía de tener unos 25 años y cobraba por hora lo que un parlamentario percibe hoy por semana. Johnny me felicitó por mi decisión de entrar al mundo del futuro, donde todo sería más rápido, más barato y más duradero. Y sobre todo, dijo, más fácil, cosa que agradecerán los abuelitos. Yo acababa de cumplir 49 y me consideraba un tipo maduro, seguro y atractivo. En ese momento presentí que no solo ingresaba al mundo del futuro, sino que la revolución digital nos deparaba una inminente y humillante vejez. La primera lección de Johnny fue la creación de una clave. Buscó un restaurante cualquiera en internet, pinchó entrar y apareció en la pantalla el consabido recuadro. Escriba su contraseña. Miré a Johnny. Dale, me dijo. Escribe cualquier palabra sencilla que puedas recordar sin problemas. Él me trataba de tú y yo como buen bogotano de usted. Me aconsejó que desechara términos obvios, como mi propio nombre, el de mi equipo de fútbol o el de mi ciudad natal. Ahí sufrí mi primer bloqueo cibernético y me quedé pasmado, sin que se me ocurriera la tal palabra sencilla. Johnny me ayudó. A ver, Abue, escribe caballo. Lo de Abue lo dejé pasar porque no podía perder un tiempo tan costoso en discusiones semánticas. Normalmente lo habría mandado al carajo y no lo habría vuelto a contratar. Caballos, en plural, tecleé obediente. La S final era mi aporte creativo. De inmediato el computador chispeó una respuesta en la pantalla. Favor utilizar solo 7 espacios. Era evidente que el cerebro electrónico del restaurante consideraba a la L como 2 letras. Vainas del Made in Japan. Intenté ilustrar a Johnny acerca del problema de los dígrafos en español y los dolores de cabeza que proporciona la che a los diccionarios, pero me interesó poco. Quita la S, abue, me indicó. Terco y rebelde como yo era entonces, no quité la S. Preferí sacrificar una de las L's gemelas. Caballos, escribí. Respondió la máquina. Tu contraseña debe contener al menos 2 mayúsculas. Puse caballos, la primera y la tercera con mayúsculas, y Johnny aportó una K, dizque para engañar a los ciberpiratas. Quedó caballos empezando por K, no por C. 7 letras. Johnny hundió el botón de enviar y advirtió que de otro modo el material permanecería en el computador sin emitir. Me explicó, haz de cuenta un avión que está en la cabecera de la pista, pero no ha recibido el permiso de despegar. Y agregó, güey. Hundí la tecla. El avión no despegó. Contraseña insuficiente. Favor añadir un número. Johnny espichó 2 veces el botón del 3 y explicó un impresionante desborde de cultura general. Es fácil recordarlo, güey. Esa es la edad en que ahorcaron a Jesucristo. Quedó caballos con K y con B larga, 33. Un lector decía que, ¿cómo así que no eran 7? Con números no hay problema. Hay excepciones. Los números sí se pueden agregar. Me extraña que me pregunten esto. El artefacto ateo rechazó una vez más la clave. Para mayor seguridad, intercala un signo. Johnny, mosqueado por la resistencia del aparato, señaló una tecla donde figuraba la versión diminuta del trique que jugábamos en el colegio. Quedó K va el numeral 33. Aceptada. Johnny había triunfado en solo 27 minutos. De su victoria emanaron no pocos consejos. Como ves, Abue, es solo cuestión de paciencia, perseverancia, inteligencia y práctica. Y tiempo, añadí. Antes uno llamaba por teléfono, saludaba a una fábrica madera, le daba su nombre y la hora en que requería la mesa, y medio minuto después ya estaba inscrito en el libro de reservaciones. Johnny no se da por vencido. Y la seguridad, Abue, ¿no ves que con nuestra cibermaniobra nadie podrá hacerse pasar por ti y reservar la mesa? Contesté, si hay algún tarado que se meta en semejante lío, en vez de hacer una llamada o acudir en persona al restaurante, no merece que le den la mesa. En la próxima lección, dijo, te enseñaré a crear un documento para que almacenes tus contraseñas sin riesgos. Permítame preguntarle, Johnny, ¿dónde guardaré la contraseña de ese documento? En alguna libreta, abuelo, respondió desesperado. En alguna libretica, como se hacía a la antigua. Así, a tropezones, ingresé al laberinto cibernético que prometía ser
rápido, barato y duradero. En realidad lo que logra la súbita transformación tecnológica es marginar a quienes dedicaron su vida a mejorar la cultura milenaria de los antepasados. De pronto, todo lo que uno sabía parece inútil y las habilidades que adquirió con el correr de los años o heredó con el paso de los siglos inspira el desprecio de todos los Johnnies. La hazaña de la contraseña palidece al lado de los retos que enfrentamos quienes no crecimos jugando con consolas, iPhones ni apps. Pagar cuentas, comprar tiquetes, realizar diligencias bancarias, cancelar impuestos y servicios, gestionar documentos e incluso pedir un taxi son viacruces exasperantes. Cuando estalló la pandemia, se decretó la reclusión general, salvo para los perros y sus amos jóvenes. Los ciudadanos de la tercera edad teníamos que permanecer en casa. Escribí entonces aquí en Los Danieles una columna, Jaula de Agüero se llamaba, que inyectó a los veteranos deseos de luchar y exigir respeto. El abismo entre los Johnnies y los Agües es ahora más ancho. Me propongo relatar de vez en cuando, en este espacio, algunas experiencias discriminatorias que padecemos los adultos mayores. Entre tanto, elevo como himno de lucha generacional una guaracha del cubano Pedro Luis Ferrer titulada La Vaquita Pijirigua. Pijirigua en Cuba quiere decir perrata. La versión que yo me sé dice así. Es una décima, obviamente. En una conversación entre vacas y terneros sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita Pijirigua: no salgo de esta manigua ni aunque me cubran de oro. A mí que me den el toro, que a mí me gusta la antigua. Buenísima esa columna, Daniel. Maravillosa columna y maravillosa la décima de la vaca Pijirigua. Maravillosa. Lo bueno de la columna es la décima. No. Toda, y además este enredo tecnológico que no afecta solo a tu generación, sino a todas. Yo estoy estrenando un teléfono y me tiene absolutamente enloquecido. No he podido pasar las funciones del teléfono viejo a este nuevo. Le tengo que pedir favores a mis hijos para que me ayuden y cada vez me miran con más desprecio. Estoy perdiendo toda respetabilidad por estar pidiendo esos favores. En fin, ahora mismo me quedé sin teléfono, entonces si no les escribo es por eso. Te presto un nieto o una nieta cuando quieras. Ok. Ya tendré que pedirte ese favor. Bueno, vamos a hablar también de literatura con Martín Caparrós, que es un escritor maravilloso que ha producido grandes obras y quería hablarle una que no es de las más actuales. Esta es esta novela tiene casi 20 años que se llama Valfierno y que me parece que es un gran ejemplo de investigación histórica, de periodismo y de narración, de cómo hechos que son sustancialmente ciertos parecen ir por el camino de la narración de ficción en esta novela. ¿Nos puedes hablar un poquito del personaje de Valfierno y de la obra? Mira, sí, hace mucho que no hablo de eso, efectivamente. Creo que salió reeditada ahora, por lo menos en Argentina, no sé si aquí en España salió, me parece. En Estados Unidos también salió, el año antepasado debió ser, terminando la pandemia. Puede ser, sí, no me acuerdo bien, pero sé que en castellano la reeditaron hace relativamente poco, pero nadie me preguntó por ella, así que ya no me acordaba. Pero, no, bueno, es que la verdad es que yo me topé con esa historia, que ahora les voy a contar muy brevemente, y la historia en sí me pareció tan extraordinaria que dije, bueno, solo la voy a usar si estoy muy desesperado. Porque me parecía que no tenía ningún mérito usar esa historia. La historia era tan buena que para qué arruinarla con una novela o con un relato o con lo que fuera. El tema es que hubo un señor, que nunca nadie supo cómo se llamaba en verdad, que en los años 10 en París se hacía llamar Marqués Eduardo de Valfierno, en una época en que un argentino fuera algo así como noble o por lo menos muy rico no sorprendía a nadie, porque los argentinos en ese momento eran como los jeques árabes de aquel mundo. Y entonces este señor en París, bueno, circulaba por lugares muy elegantes, nadie sabía, por supuesto, de dónde venía, y lo único que se supo en ese momento a ciencia cierta fue que en 1911
se robaron la Gioconda del Museo del Louvre. Pero se la robaron de una manera absolutamente banal. O sea, un señor, un carpintero italiano que se llamaba Perugia, si no recuerdo mal, estaba trabajando en unas refacciones en el museo y una de las tardes se puso la Gioconda debajo del brazo y salió caminando. Eso fue todo lo que hizo. Nadie lo paró, se fue a su casa, bueno, ni siquiera su casa, vivía en una pensión, en una habitación, en una pensión, y supuestamente había hecho esto porque el marqués de Valfierno se lo había encargado y le había ofrecido un buen dinero para que lo hiciera. La historia es que Perugia esperó, el marqués de Valfierno le dijo que iba a pasar a retirar el cuadro, y él esperó como un año y medio, en que tuvo la Gioconda debajo de la cama de su cuarto de pensión. Parece que de vez en cuando lo sacaba y lo ponía encima de la mesa y le daba un poco de conversación para hacer algo, qué sé yo, para que no se le aburriera la Gioconda, supongo. Y al cabo de todo ese tiempo de espera, y sin que el disque Valfierno se manifestara de ninguna manera, decidió llevarse el cuadro a Italia y hacer una especie de gran simulacro patriótico de que él había robado el cuadro para devolverlo a Italia, de donde lo había robado a su vez Napoleón, cosa totalmente falsa, porque en realidad el cuadro se lo había llevado Leonardo da Vinci a Francisco I cuando se conchabó el rey de Francia, cuando se conchabó con él, o sea, no hubo ningún robo napoleónico, no hubo nada, pero él dijo, bueno, eran tiempos inmediatamente pre-mussolinianos, digamos, patriotismo fuerte, y quiso ir y hacer eso y decir, bueno, lo robé por la patria. Y resulta que, bueno, lo entregó, lo metieron preso durante unos meses, tampoco mucho, en Italia, e Italia rápidamente devolvió el cuadro a Francia, aceptando que Francia lo tenía con todo derecho, se volvió a colgar en el Louvre, y nunca más se supo, hasta que en el año 1934, si no recuerdo mal, o sea, veintitantos años después, aunque en el medio debo decir que en los primeros días después del robo, los dos sospechosos que fueron detenidos por la policía francesa por este robo fueron Guillaume Apollinaire, el poeta, y Pablo Picasso, el pintor. Entonces, tanto Apollinaire como Picasso se pasaron un par de noches en la comisaría, acusados de haberse robado la Gioconda. Bueno, pudieron de algún modo demostrar que no lo habían hecho y los soltaron. Y nada, se pierde. Bueno, la Gioconda había vuelto, no era grave, etc. Y en el año 34 o 35, por ahí, un señor de origen argentino en Filadelfia le cuenta a un periodista que se llamaba Carl Drecker, de una revista, ahora no me acuerdo el nombre, un semanario de Filadelfia que era muy prestigioso, una especie de New Yorker de Filadelfia de aquella época, le cuenta una larga historia explicándole que él era el marqués de Valfierno y que efectivamente él había comisionado el robo de la Gioconda con un propósito que, bueno, no les voy a contar porque entonces desvelaría todo el misterio, pero que efectivamente lo había hecho robar porque tenía un plan criminal, digamos, pero que para ese plan criminal no necesitaba recibir la Gioconda, le alcanzaba con que hubiera sido robada. Y ahí Carl Drecker publica eso. Valfierno le pide que solo lo publique a su muerte. Carl Drecker lo publica. Puede que haya sido todo un invento de Carl Drecker, puede que haya sido todo un invento de Valfierno. Pues digo, hay muchas posibilidades, muchas capas de posible invento. Quizás fue todo un invento mío también, qué sé yo, una de esas. Pero en todo caso es una historia con qué sé yo, muchos atractivos. Tuvo un premio Planeta Latinoamericano, creo hace 20 años más o menos. Y a mí me gusta. Hace 2 o 3 días le dije a un amigo que la iba a leer de nuevo, para ver si todavía me gustaba, pero creo que le estaba mintiendo. Ana, por favor. Martín Caparrós, usted fue galardonado hace poco con el premio Ortega Gasset y escribió, no sé si califica como décima, Daniel Samper Pisano, pero en su discurso dice, usted
Trabajo raro el que hacemos, nos pagan poco, nos tratan como a las ratas baratas o al más memo de los memos y sin embargo sabemos y no tememos decir que si hubiera que elegir muy pocos entre nosotros, elegirían cualquier otro, que así queremos vivir. Una reflexión sobre el oficio periodístico, ¿cómo ve usted hoy esa labor y esa desconfianza también, que es el momento en el que más se ha desconfiado de los medios de comunicación en la historia de su existencia? Sí, sí, efectivamente, cuando me dieron este premio, como había muy buenos discursos previos, digamos, a gente que lo había recibido antes que yo me asusté y dije, ¿y ahora qué hago? ¿De qué hablo? ¿Cómo lo hago? Etcétera, etcétera. Y se me ocurrió, porque estaba escribiendo una obra un poco larga en verso gauchesco, en verso de este verso popular argentino de fines del siglo XIX, que es una mezcla de décimas y sextetas. Se me ocurrió escribir el discurso de agradecimiento con esa métrica, digamos. Y me divertí mucho. A mí cada vez me gusta más esto de rimar tonterías. Quiero decir, la verdad que es una lástima que hayamos dejado de pensar que la rima tiene cierta fuerza o cierta gracia. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha notado, pero una de las cosas que se me vuelven más difíciles de vivir en España es que en las manifestaciones y en los partidos de fútbol y demás, todas las canciones que cantan no riman ni a palos. No entiendo. Digo, la tierra de Quevedo, de Góngora, de todos los grandes, no consiguen rimar dos versos, uno con otro. Es muy raro, muy extraño. Pero también esta marca la época, es que el reggaetón y esto, parece que el propósito fuera que nada rimara con nada, es como la... Usted dice que es que mis paisanos son demasiado modernos y yo no los entiendo, yo no entiendo que están... Puede ser, que tú tradujiste Romeo y Julieta en verso. Sí, y sí, las partes que Shakespeare había escrito en verso, digamos, las partes que Shakespeare escribió con rima, yo traté de traducirlas con rima, etcétera, etcétera. Bueno, lo hicimos con Erna von der Walde, colombiana, así que debo reconocerlo. Pero con respecto al tema del periodismo que decías, Ana, yo no sé si es el peor momento de la consideración que nos, bueno, en fin, que se dirige a nosotros. Lo que pasa es que hubo un cambio fuerte ¿cómo decirlo? Un cambio fuerte de paradigma, suena espantosa esa expresión, pero hasta fines del siglo XX mucha gente creía en los grandes medios hegemónicos, ¿no? En lo que se creía era en eso. O sea, había lo que el diario de referencia, ¿no? Uno o dos en cada país, y supuestamente lo que estos decían era cierto. Y no se nos ocurría demasiado ponerlo en duda. Bueno, se empezó a poner en duda por distintas razones y básicamente por la dispersión técnica, el hecho de que cada vez fue más fácil criticar lo que dicen esos grandes medios. Durante muchos años circularon sin ningún elemento de control, porque, bueno, decían lo que decían y no había otros que dijeran otras cosas. En cambio, cuando empezaron las redes sociales, cuando empezaron a haber otras formas de circulación de la información, bueno, lo que decían los grandes medios muchas veces se puso en cuestión y muchas veces se vio que no era cierto, que era falso y que no había por qué confiar en ellos. Entonces sí, eso produjo una crisis de confiabilidad en los medios, pero al mismo tiempo se iba produciendo una explosión de nuevos medios distintos, más chiquitos. Estamos ahora en un ejemplo clarísimo de eso. Todos ustedes son exiliados de los medios hegemónicos que estaban cansados de ser limitados por esos medios y por lo tanto armaron un espacio donde eso no sucediera, donde tuvieran toda la libertad que necesitaban, y yo creo que eso el público que tienen lo conoce y lo reconoce y lo agradece. Entonces, me parece que no es solo una cuestión de pérdida de confianza, quizás sea más una cuestión de desplazamiento de la confianza hacia otros espacios. Una de las ventajas de estar con Martín
es que habla sobre cualquier tema, es decir, es una persona que domina desde temas menores como la política hasta temas mayores como el fútbol y también la metafísica. Justamente un libro de él, para que vea Daniel Coronel, que yo también tengo libros de Caparrós, se llama Sin Fin. Es un libro muy extraño que dispara hacia el futuro y tiene muchas consideraciones metafísicas. Entonces yo pido un permisito para ponerme metafísico, pero solo unos minutos. Y decirle que en esta novela, Martín dice, entre otras cosas, que la muerte es un error que hay que solucionar. Yo creo que en la medida que uno se vuelve viejo, va acercándose más a estos temas, qué pena. La muerte es un error que hay que solucionar. Y él confía que se solucionará. Y añade que le da rabia ser parte de las últimas generaciones que se van a morir. Pero yo le tengo una pequeña reflexión a Martín de un poeta que él conoce y seguramente admira, que es José Asunción Silva. Silva tiene un poemita muy breve que se llama Lázaro y dice rápidamente: ven, Lázaro, gritóle el Salvador, y del sepulcro negro el cadáver alzóse entre el sudario, ensayó a caminar a pasos trémulos, olió, palpó, miró, sintió, dio un grito y lloró de contento. 4 lunas más tarde, entre las sombras del crepúsculo oscuro, en el silencio del lugar y la hora, entre las tumbas del antiguo cementerio, Lázaro estaba sollozando a solas y envidiando a los muertos. Yo le quiero preguntar a Martín si no ha pensado que, en fin, el no ser eterno es una ventaja. Él quiere ser eterno, pero es una ventaja. ¿Qué tal que le pase a uno lo de Lázaro? Hay 2 maneras de ser eterno: o durar o que lo resuciten. A Lázaro lo resucitaron y se arrepintió. Ese pobre hombre lloraba, como dice Silva. Entonces, esa teoría de Martín de que nos estamos acercando a la eternidad y está contento. ¿Cómo así, Martín? No, yo no quiero, digo, me encantaría ser eterno o que me resuciten o cualquiera de esas cosas, pero tengo clarísimo que no me va a suceder ninguna de ellas. El libro al que te refieres es claramente una novela, donde hay alguien, digamos, hay como un sector, que eso es cierto, un sector de gente que no tiene ninguna gana de morirse. Digo, sobre todo estos multimillonarios californianos que le está yendo tan bien, están ganando tanto dinero y la están pasando tan bien que no tienen ninguna gana de morirse. Entonces, están poniendo mucha plata para investigar formas de hacer que la muerte sea un error, que es un poco la idea, ¿no? Que no sea un destino ineludible, sino un error que se puede solucionar. Y tienen como dos corrientes principales. Y hasta ahí estamos en descripción de lo que está pasando. Una de esas corrientes es tratar de prolongar todo lo posible la vida del cuerpo, ¿no? Entonces hacen, ustedes saben que hace poco se trasplantó un corazón de cerdo a una persona. Están inventando órganos para poner, están inventando todo tipo de microorganismos que se meten, o computadores que se meten en el cuerpo para ir controlando las funciones, están inventando, en fin, infinidad de cosas para estirar la vida de los cuerpos. Pero saben, pese a todo, que un cuerpo, por más tuneado que sea, en algún momento se acaba. Entonces hay otros que son probablemente más ambiciosos, que lo que dicen que van a poder hacer es escanear el cerebro de cada persona, hacerlo como una especie de fetas muy finitas, y escanearlo y transferirlo a una computadora, a un robot o una cosa así. Y allí sí, mientras no haya problemas con la electricidad o con la batería, seguirá funcionando eternamente, ¿no? Entonces la novela empieza así, y el problema, y empieza con una serie de pruebas, digamos, en un laboratorio donde hacen el escaneo y la transferencia de cerebros a computadoras. Y el escaneo les sale bien, y la transferencia les sale bien, y dentro de la computadora el cerebro funciona bien, pero cuando quieren conectarlo con otro cerebro que está dentro de otra computadora, con cualquier otro, explota, se arruina, se emboba y se arruina. O sea, pueden estar solos, pero no pueden conectarse.
Y entonces lo abandonan, dicen, bueno, la jodimos, lo hicimos mal, ¿qué va a hacer? Hay que encontrar otra forma. Esto después de cargarse no sé cuántos indios mapuches cortándoles el cerebro y haciéndolos fetas y todo esto. Pero bueno, al final lo dejan. Y hasta que a alguno se le ocurre, bueno, si no se puede comunicar estos cerebros, mantengámoslos aislados y creémosle un mundo propio a cada uno, una especie de mundo de realidad virtual, que cada persona antes de morir tenga la posibilidad de decir, yo quiero vivir en una playa tropical con no sé qué, con una biblioteca, con un perro, con esto, con lo otro, con tales personas, y armarle el mundo virtual en el que me gustaría vivir. O sea, como un paraíso de computadora personal, digamos. Y bueno, y a partir de ese invento, el mundo cambia radicalmente. Este es el libro. Pero, qué sé yo, es un disparate como cualquier otro. Además salió 3 días antes del principio de la pandemia, y con lo cual cayó ahí. Aunque era curioso, porque la hipótesis del libro era que estos cerebros para sobrevivir tenían que estar aislados los unos de los otros, y salió una semana antes de que nos dijeran la única forma de que sobrevivan, muchachos, es que se aíslen los unos de los otros, ¿no? Pero bueno, casualidades que pasan por ahí. Increíble, bueno, no dista mucho de la realidad, porque esta semana, no sé si ustedes leyeron la noticia, bueno, habría que explicarle a Martín antes. Colombia es el único lugar del mundo quizás que tiene un alcalde ruso en una de sus capitales, en Tunja. ¿Usted ha ido a Tunja? No, pero bueno, espero que no me lo reproche más de lo necesario. La próxima vez que vaya, el alcalde de Tunja es ruso. Y esta semana una señora puso una tutela. ¿Ustedes vieron eso o no? ¿Usted está seguro que se llama Tunja y no Tundra? Porque quizás dice el alcalde de la tundra es ruso, sería normal, ¿o no? Sí. Bueno, la señora le puso una tutela porque considera que es un holograma. Y el alcalde tuvo que ir al juzgado a demostrar que no es un holograma. Así, y le pegaran. ¿En serio? No pueden pasar acá, de verdad. Bueno, no podemos estar con Martín y dejar pasar, bueno, así como Dani puso el tema de Dani Coronel, él puso el tema de la literatura, no podemos estar con Martín y dejar pasar el tema del fútbol. Ahorita además estamos en plena efervescencia futbolera en Colombia, porque vimos las eliminatorias en las cuales primero resucitó James Rodríguez en medio de la emoción de mucha gente, y segundo está pues todo el fenómeno de Luis Díaz, que hizo 2 goles y además los hizo como una forma de justicia poética ante el secuestro del que fue víctima de su papá. ¿Usted vio 2 goles? ¿Cómo está viendo las eliminatorias? ¿Cómo está viendo lo de Lucho Díaz? La verdad que lo vi poco porque es muy a contrahorario acá. Entonces, digamos que, uy, se apagó la luz, ¿qué pasó? Mi afición alcanza para levantarme muy temprano los días que jugó Argentina, por ejemplo, aquí a las 2 de la mañana, me levanto a las 7, lo veo cuando todavía no me enteré de nada, como si lo viera en directo, pero después los otros partidos que siguen siendo a las 2, 3 de la mañana, en general me privo. Así que no, no lo vi, no. ¿Y está siguiendo a Messi en Miami o no? ¿O cómo? Muy poco, porque... ¿Un conflicto de ver a Messi en Miami, en un equipo de Miami? No, la verdad que tampoco, poco, porque lo que pasa con Messi es que desde hace ya varios años, Messi juega en los resúmenes. Dicen que lo ponen en los partidos, pero en realidad no es cierto, lo ponen en los resúmenes. El resto del tiempo hay ahí un señor que hace lo que puede por parecerse a Messi, una de estas, un deep fake de estos, como llaman ahora, que se parece a Messi. ¿Eh? Como el alcalde de Tunja, que pierde el 80% de las pelotas que toca, que hace desastres, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando, muy cada tanto, ponen a Messi, hace una de Messi, y entonces eso es lo que va al resumen. Entonces yo lo que veo son los resúmenes, que es donde está Messi. En el resto, bueno, para Martín y Daniel Samper Pizano, ¿es verdad o allá han oído algo del rumor de que el Barcelona está pretendiendo a Lucho Díaz? ¿Que eso alcanzó a decirse acá?
Se ha informado, ¿no? Se ha informado pero cada ratico se explota el uso de un nombre, a veces sin la menor intención de contratarlo, sino para que distraer a otros y poder comprar más barato a un tercer jugador. Pero sí se ha hablado de que quieren jugar. ¿Quién no quiere tener a Lucho? Hasta Sí. Millonarios querría tenerlo. Sí, muchas veces se hace la misma maniobra al revés, que la hace el representante de un jugador para subirle el precio, lanza esos rumores, o sea, la cantidad de tejes y manejes que hay ahí, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, son aterradores, ¿no? Ahora, hablando, y para volver muy brevemente a lo político en el fútbol, el 4 o el 2, no me acuerdo, de diciembre hay elecciones en Boca Juniors, que durante los últimos 4 años estuvo gobernada de facto por Juan Román Riquelme, o sea, el presidente era otro nominalmente, pero el que manejaba la situación era el vicepresidente Juan Román Riquelme. Y el expresidente de Boca y de la Argentina, Mauricio Macri, acaba de decidir que él quiere recuperar el club de las garras de Riquelme. O sea que ahora está armando un gran frente, mientras la Argentina se juega su futuro por los años, amén, él está muy dedicado a armar un gran frente para ganarle a Riquelme las elecciones de Boca el 2 de diciembre. Es como otra muestra más de cómo ese país no tiene destino. Pero bueno.